Muy bien. Entonces hoy el tema comienza con esta pregunta. ¿Dios no mata o sí? Y bueno, queremos abordar esta temática a petición de una de las hermanas que quiere que estudiemos este punto, dado que no, digamos, no sé cuáles son todos los argumentos que manejan los que predican esto. Simplemente vamos a estudiar en forma cronológica los eventos bíblicos a lo largo de la historia bíblica, ver si realmente esta idea de que Dios no mata es así. Ver qué es lo que nos dice la Biblia en ciertos eventos significativos donde se hace más evidente el tema de el fin, la destrucción de algunos pueblos por su pecado. Y ver si fue o no Dios quien intervino allí. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de el mundo antediluviano, del diluvio. Y vamos a ver si en el diluvio Dios destruyó a los antediluvianos o no. Entonces, bueno, lo primero que vamos a abordar es que la muerte es algo que Dios decretó. En Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando está hablando con Adán y dándole la instrucción acerca de las leyes del jardín del Edén, de la tierra, las leyes de su propia vida, el propósito de Dios para con la humanidad, una de las cosas que Dios les advierte a Adán es que podía comer de todos los árboles del huerto. No había para él eh, poca cosa, sino muchos árboles que Dios había creado. Pero había uno que estaba prohibido, y ahí dice el versículo 17, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. De ese árbol no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí vemos que esto es un decreto que Dios hace acerca del resultado de la paga del pecado. El pecado es la desobediencia. En este caso, si desobedecían el mandato de no comer de ese árbol, de no tocar ese árbol, de saber que ese árbol no era de su pertenencia, ni podían tomarlo, el desobedecer ese mandato acarrearía la muerte. Entonces es Dios quien decreta la muerte, ¿sí? No es originada, o sea, el pecado se origina en el diablo, pero Dios decreta la muerte del pecador porque es parte de su ley, es parte de su naturaleza. La vida, Dios, así como Jesús dijo, yo soy la vida. Bueno, Jesús es la vida porque su Padre le dio vida y su Padre también es la vida. Entonces la vida está con Dios y el apartarse de Dios es la muerte. Eso lo vemos allí en Génesis entonces 2:17. Ahora saltamos al texto, a la historia que hablamos. Hablamos eh, del mundo antediluviano. Hablamos del diluvio. Todos sabemos un poco en general la situación del mundo antediluviano. Llegó un punto en que no solamente Adán pecó, sino que su hijo mayor, Caín, también fue rebelde, se apartó de Dios a vivir en pecado, mató a su hermano, Dios le dio otro hijo a Adán y Eva para sustituir a Abel que había matado a Caín. Y a partir de allí hubo dos linajes, el linaje de los hijos de Caín, de los rebeldes, que se conocía como los hijos de los hombres, y el linaje de Set, que sería los obedientes y los hijos de Dios. Llegó un punto en donde estas dos simientes se vuelven a mezclar por la concupiscencia de la carne, se desdibuja el poco conocimiento que había de Dios, se contamina con toda la rebeldía del pecado de Caín. Entonces Dios decide, o sea, y el mundo se llena de violencia, obviamente. El pensamiento de los hombres era de continuo solamente lo malo y entonces Dios hace otro decreto
otra decisión que comunica aquí en Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dice, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces aquí el verbo está en primera persona del singular, o sea, yo, Jehová que habla dice, yo raeré, no mandaré a raer o dejaré que otro borre. Raer es borrar, eliminar. Y no está diciendo que otro lo hará, él mismo lo hará. ¿Sí? Este texto, comentado por Patriarca y Profeta, nos dice, allí a la derecha, el mundo estaba en su infancia, no obstante la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más. Y dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad. Culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. Entonces noten aquí que Dios mismo es quien dice que los va a eliminar. Es Dios mismo quien hace este decreto. O sea, esta decisión viene de parte de Dios. Esta decisión no la toma el diablo. Esta decisión no la toman los antediluvianos. Porque si fuese por el diablo y fuese por ellos mismos, el mal sería eterno. El propósito del diablo siempre ha sido que el mal sea eterno. Por eso es que él trató de seducir a la pareja y lo logró, pensando que si ellos pecando comían, el pecado sería eterno. Pensando que si Dios perdonaba a Adán y Eva, entonces a él tendrían que restituirle en el cielo. Siempre procurando la eternidad del pecado. Pero Dios es quien decide borrar a los hombres. ¿Por qué los hombres? No porque Dios odie a los hombres, sino porque en esta situación, los hombres que estaban con este pecado se habían aferrado al pecado y no querían apartarse del pecado. Entonces llegó un punto donde Dios tenía que poner un stop, detener allí el pecado que ya había infestado a toda la tierra y a todos los humanos, excepto, por supuesto, a Noé y su familia. Entonces, bueno, aquí vemos una vez más que la decisión viene de parte de Dios y Dios dice que Él va a borrarlos. ¿Con qué los iba a borrar? Con un diluvio. O sea, el diluvio no fue natural. El diluvio no vino de parte del diablo. El diluvio vino de parte de Dios y causó la destrucción. Abondemos más en esta historia del mundo del diluvio. En Génesis 6:13 sigue el Señor y repite y dice, porque el que leímos ahora mismo fue el 6:7. Ahora el 6:13, en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido, fíjense, decisión de Dios, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces fíjense que es Dios. La Biblia señala a Dios. Escrito está. Dios dice, yo he decidido el fin, yo los destruiré. Entonces vemos aquí una vez más, en la repetición que da el Señor, que Él es quien toma esta decisión de destruir a esta raza culpable. En el versículo que leímos ahorita fue el 13. El 17, Dios explica cómo va a destruir a los antediluvianos, o cómo los destruyó. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces fíjense una vez más, Dios se adjudica la autoría
del diluvio. Del diluvio. O sea, no es el diablo quien provocó la lluvia. No es el diablo quien decidió el fin de la humanidad. No es el diablo quien destruye este antediluviano. Es Dios. Pero también Dios explica por qué. Ya lo he dicho antes, ¿no? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Es decir, Dios está actuando para castigar el pecado, para detener el pecado y castigar el pecado. O sea, Dios es un juez justo que, si bien tiene misericordia, también hace justicia. Porque la misericordia la recibe el que hace lo malo y aún no se ha arrepentido. O el que hace lo malo o hizo lo malo y no lo han castigado por lo que ha hecho. Esa es la misericordia. Pero también la justicia lo necesita aquel quien ha sido objeto de lo malo. O sea, si un antediluviano pecador tomó por violencia, mató a otro, él recibe misericordia porque no es destruido en ese momento. Pero también el que ha sido muerto espera por justicia. Sus familiares esperan por justicia, claman por justicia. Porque no es para ellos, eso no es misericordia. Para ellos, el que le hayan matado a un familiar, eso no es misericordia. Entonces, ¿qué es lo que la víctima pide? Justicia. El victimario recibe la misericordia, la víctima clama por justicia. Entonces Dios tiene que tener un equilibrio porque en su amor ama a unos y ama a otros. Entonces su amor para el impío se manifiesta en la misericordia. Pero su amor para el que ha sufrido, para el que ha sido víctima, es hacerle justicia. Entonces Dios tenía que hacer justicia. Y aquí dice Dios, bueno, va la misericordia en el mundo del diluvio o del mundo antediluviano, donde estuvo en los 120 años que Dios les dio desde el comienzo de la predicación de Noé. Dios le dice a Noé, hazte un arca y advierte que viene el fin. ¿El fin para quién? Para todo el que está en desobediencia y en rebeldía. Serán sus días 120 años, dice Génesis 6. Serán sus días 120 años. No está hablando de cuánto iba a durar la vida de los seres humanos, porque Noé, que está viviendo en ese momento que Dios decreta eso, Noé vivió 900 y tantos años. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando dice serán sus días 120 años? Está hablando de esa generación de pecado. O sea, desde el momento en que Dios decide el fin, cuando Dios decide el fin, y habla con Noé y le comunica a Noé su decisión y le dice, bueno, por tanto, hazte un arca de madera y de esta manera la das. Desde ese momento que Dios le comunica, que Dios toma la decisión, se la comunica a Noé y instruye a Noé de cómo debe predicar y a la vez de salvarse él y su familia. A partir de allí comienzan a contar los 120 años de misericordia. 120 años en que está anunciándose el fin, pero todavía no llega el fin. En el que se advierte del fin, pero todavía no hay ninguna señal externa del fin, del juicio. O sea, no se ve juicio, no hay señal de juicio, pero estás advertido que viene el juicio. Es como cuando toman preso a alguien y lo liberan porque él pagó, qué sé yo, lo que pagan para poder salir libre mientras comienza el juicio. Entonces la fianza, pagó la fianza y entonces espera el juicio en libertad. Bueno, así están los antediluvianos, esperando el juicio en libertad, esperando el juicio sin nada. Todavía no ha llegado el juicio, siguen en la misericordia. Pero entonces, al cabo de los 120 años, es que viene, sí, la justicia. Viene el Señor a traer ese diluvio y a hacer justicia. Y dice, destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Morirá por medio del diluvio. El diluvio dice, yo traigo el diluvio. No es que yo permito un diluvio. No dice el texto, yo permito un diluvio, que sería
como bueno, lo hace otro, pero yo dejo que lo haga. No soy yo el culpable directo, es él el culpable directo, pero yo lo permití. Yo lo usé como un instrumento. No, yo traigo un diluvio. Y que estas palabras de Dios que hemos leído en estos 3 versículos son literales, no son figurativas, son simbólicas, no son poéticas. Lo vamos a ver en las citas que nos da el espíritu de profecía. Explicando este momento del diluvio, hay al menos 3 citas que traemos a consideración que son clave en relación con el tema. Bueno, primera cita es esta. Me sorprendí yo cuando estudiando este tema estudiando esta historia para este tema. La idea de que Dios no mataba no es reciente. Los antediluvianos rebeldes, creían que Dios no mataba. Voy a leer el libro Patriarcas y Profetas, en la página 73. El capítulo no lo puse, vamos a buscarlo rápidamente para que lo tengan allí. El capítulo del que estamos haciendo referencia del libro Patriarcas y Profetas se titula obviamente El Diluvio y es el capítulo 7. Capítulo 7 del libro Patriarcas y Profetas, página 73. Por si acaso alguien tiene otra paginación, es el capítulo 7. Y dice: a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave. Y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. ¿Quiénes creyeron esto y quiénes decían esto? Los antediluvianos rebeldes. Ellos llegaron a la conclusión de que Dios es tan amor que no castiga la transgresión. Acuérdense que el castigo es la muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces, ellos decían virtualmente: Dios no mata, Dios no va a castigar la transgresión, Dios no va a hacer juicio, el juicio de Dios no va a venir a la tierra. ¿Se dan cuenta? Esta doctrina no es nueva, ya existía en los días de los antediluvianos. Seguimos leyendo. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo Noé. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. ¿Cuál es el mensaje de Noé? El mensaje de Noé era justamente ese. El mensaje de Noé era: viene el fin de toda carne. Dios ha decidido destruir toda carne, borrar, eliminar a todo ser humano. A todo ser humano y a todo ser viviente. ¿Por causa de qué? Del pecado, de la transgresión de su ley. Eso es lo que Noé predicaba. Y también predicaba: el que quiera salvarse tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la buena nueva que predicó Noé? Porque dice la Biblia que Noé por la fe fue salvo. Con la fe, dice que por la fe Noé fue salvo, recibiendo respuestas de cosas que no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es por la fe. Eso dice Hebreos capítulo 11. Entonces, ¿cuál era el evangelio que predicaba Noé? Bueno, viene el fin. La ley nos dice que este pecado va a recibir un castigo y va a ser destruido. Pero hay una escapatoria. Ahí está la buena noticia, el evangelio. Si se arrepienten de su pecado, si ejercen fe en Jesús, pueden entonces entrar en el arca. Bueno, si se arrepienten de su pecado, si ejercen fe en el Señor, pueden entrar en el arca. ¿Qué implicaba ejercer fe en el Señor? Creer que su vida estaba mal, creer que ese pecado iba a ser castigado, creer que la salvación estaba en construir el arca. Y esa fe se manifiesta haciendo o colaborando con Noé en la construcción del arca, invirtiendo su dinero, sus diezmos, sus ofrendas y todo su dinero en la construcción del arca. Así se manifestaba la fe.
Ese era el evangelio que predicaba Noé. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que algunos creyeron, otros no. Seguimos leyendo la cita. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. No, no fueron ni las multitudes ni las mayorías. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. También dicen otros textos de Elena de White. No, aquí mismo está, lo vamos a leer. Sí, sigamos leyendo, perdón. El mundo se puso en contra de la justicia y las leyes de Dios. Noé fue considerado un fanático, un negacionista. Un negacionista de que todo va bien. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciera a Dios, le dijo, no moriréis. ¿Sí? O sea, ¿quién fue el que predicó que Dios no mata? ¿Quién fue el primero que predicó que Dios no mata? El diablo, porque Dios le dijo a Adán, como ya lo leímos en Génesis, si el que come de este árbol ciertamente morirá. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis. O sea, Dios ha dicho, vas a morir, vas a ser castigado con la muerte. ¿Quién va a castigarlo? Dios. ¿Y qué dijo el diablo? No, Dios no mata, Dios no te va a matar. Ahora, ¿por qué trae Elena de White ese evento en esta relación? Por lo que viene a continuación. Y está en amarillo. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Los científicos dijeron, las amenazas de Dios. ¿Cuál amenaza? La que va a destruir, la que hemos leído en Génesis. He decidido el fin de todo ser. Yo raeré a los hombres, los destruiré con un diluvio. Bueno, ¿qué dijeron los científicos, los sabios del mundo, los que están en los ministerios, en las presidencias, en los gobiernos, los jefes de la Organización Mundial de la Salud Antediluviana? ¿Qué dijeron? Las amenazas de Dios tienen por fin intimidarnos. Nunca se realizarán, no debéis alarmarlos. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Fíjense lo que está diciendo aquí. O sea, esto está confirmando la cita anterior. La cita anterior, perdón, en la párrafo anterior decía los antediluvianos que Dios no iba a matar, ni a castigar, ni que mandaría su juicio, porque eso era contrario. ¿Contrario a quién? Al carácter de Dios. ¿Contrario a qué? Al mandamiento. Si Dios dijo no matarás, ¿cómo es que Dios va a matar? Se va a contradecir Dios mismo. Es contrario. El que Dios mate es contrario a sus mandamientos. Eso lo dijeron y fue reafirmado por los grandes sabios del mundo. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Dios creó el mundo, si lo creó no lo va a matar, no lo va a destruir. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Entonces, fíjense quiénes fueron los que predicaron esa doctrina de que Dios no mata. El primero fue Lucifer, el primero de todos fue Lucifer, se lo dijo a Eva. Dios ha dicho que si comes del árbol moriréis. Entonces el diablo le dijo, no moriréis, Dios no mata. Luego fue repetido por la generación antediluviana. Ahora, en ambos casos, eso es lo interesante, eso es el punto clave. En ambos casos, ¿cuál fue el resultado inmediato de esa doctrina de que Dios no los iba a matar? El resultado inmediato fue el pecado. Porque una de las cosas que contuvo a Eva, lo primero que contuvo a Eva antes de cuando le hicieron la propuesta de comer del árbol prohibido, lo primero que lo contuvo a Eva fue, mira, es que Dios dijo que no podemos comer porque moriremos. El temor a provocarse el castigo de Dios, la muerte. Pero el diablo suavizó. No, Dios no te va a matar. Dios no mata, no moriréis. Entonces cuando Eva escuchó eso y creyó esa doctrina, ¿cuál fue el acto seguido que dice la Biblia? Comió del fruto prohibido. Y aquí vemos lo mismo.
Los antediluvianos calmaron sus conciencias que se estaban despertando por la predicación de Noé, con esta idea, con esta doctrina. Dios, el matar es contrario al carácter de Dios, el castigar la transgresión. Los juicios no van a venir. Fue confirmado por los científicos de la época, por el consenso de la comunidad científica de la época antediluviana. Dijeron, mira, esas amenazas solo son para asustarnos. La religión la inventaron para dominar, para asustar al hombre y dominarlo. Eso fue lo que dijeron el consenso de la comunidad científica de aquel entonces. No se van a realizar, no se alarmen. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo ni la castigó. Ni el castigo de los seres que Él creó. O sea, si Dios la hizo, no la va a destruir. Si Dios creó los seres, no los va a castigar. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Dice aquí, en vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad. Lo mismo que Eva. Eva pecó cuando se creyó la doctrina de que Dios no mata. Y ahora los antediluvianos persistieron en su pecado, siguiendo el consenso de la comunidad científica. Siguiente cita. Mismo libro, mismo capítulo. La gente presenció, esto estamos hablando, esto es antes de que comenzara a caer el diluvio, ¿no? Esto fue todo lo que, digamos, esto fue la idea preponderante durante los 120 años de la predicación de Noé. Esto fue la idea que hizo que ellos finalmente no aceptaran el mensaje, no creyeran el mensaje, no creyeran el evangelio, siguieran en su pecado. Luego llegó el momento, pasaron los 120 años, entraron los animales de forma milagrosa, entró Noé con su familia, vino un ángel del cielo, cerró la puerta del arca. Pasaron 7 días todavía, donde no caía nada de lluvia, porque esa era otra. No llovía en la tierra. En aquel tiempo la lluvia no existía. ¿Cómo se regaban las plantas y cómo todo, los ríos y todo eso? Bueno, un rocío, un vapor de agua subía de la tierra y rociaba a las plantas, pero no llovía. Entonces, claro, el mensaje de Noé era anticientífico. Entonces, claro, no han aceptado. Cuando pasan los 7 días, al principio se sorprendieron cuando vieron los animales, cuando vieron el ángel, pero después que pasaron los 7 días, cada uno de ellos, donde no venía el diluvio, se tranquilizaron. Cuando comienza a llover y cuando comienzan a caer los rayos y las centellas, entonces sucede esto que está en esta lámina. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos, sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas, donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos. ¿Cuáles rayos? Bueno, los rayos del diluvio, pero de esos rayos, ¿de dónde venían? ¿Del diablo o de Dios? Sigamos leyendo. Fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente. Ahí está. Estos rayos y todas estas cosas, todo esto eran manifestaciones del poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Es cierto que la muerte viene no porque Dios se deleita en matar, porque eso también es verdad, Dios no se deleita en matar, no es parte del mayor placer de su obra. La causa viene por la desobediencia, eso es verdad. Pero aquí estamos viendo que la ejecución de esta sentencia la está realizando el mismo Dios. Seguimos leyendo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas, tierra eran lanzados en todas las direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios.
El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen, ¿ve? Deseaba, fíjense el deseo del diablo. Él no quería matarlo, deseaba que los hombres viviesen para que se siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaron contra Dios y si hubieran podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Pero sus súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó, por fin, y se convencieron de que hay un Dios en los cielos que los gobierna todo. Lo invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas, o sea que se despertaron muy tarde. Noten lo que puse aquí en amarillo. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los elementos revueltos, temió por su propia existencia. O sea, el mismo diablo estaba tan asustado de todo lo que veía del diluvio que él pensó que ya había llegado a su fin. O sea, él sabe que Dios le dio una sentencia de destrucción final. Pero él no sabe la fecha. Acuérdense que el día y la hora nadie la sabe. Entonces, ¿qué? Que él pensó que había llegado su hora. Pero ¿qué nos revela eso en el contexto de lo que estamos viendo? Esto nos revela que esta destrucción, que este castigo, que este borrar y destruir y matar a estos seres vivientes, humanos y animales, no vino de parte del diablo. Porque el mismo diablo estaba pensando que él iba a ser destruido. O sea, que él no estaba destruyendo nada. No era él, no era el poder del diablo que estaba destruyendo. No fue que Dios soltó al diablo y el diablo comenzó a hacer desastres. No es lo que dice ni la Biblia ni los testimonios. Es más, según acabamos de leer en el testimonio, si por el diablo fuese el deseo del diablo, era que los hombres siguiesen viviendo, pero en pecado, ¿no? En abominación y en rebelión contra el Rey del cielo. Pero él mismo temió. Y si él temió es porque él no estaba ejerciendo su poder de destrucción. Esta destrucción del diluvio no vino de parte del diablo. Vino de parte del poder del Dios viviente. Que ciertamente es contrario o no es el deseo de Dios esta destrucción. Eso es verdad. Por eso es que la Biblia lo llama la extraña obra. El Señor mismo habla de su obra de destrucción como una extraña obra. ¿Por qué extraña? Porque no es lo que realmente Él se deleita en hacer. Estaba buscando el texto que dice ese de la extraña obra. Bueno, se lo busco entonces mejor aquí rápidamente. Y ahí lo vamos a ver, ¿no? Extraña obra. Nos dice, esto está Isaías 28, 21. Ajá, dice, Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará. Está hablando de la ira de Dios. Para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Entonces, allí, esa extraña obra es la obra de destrucción. Es lo que dice el deseo de toda la gente. No puse la cita aquí, no, pero la estoy leyendo, ¿no? Para él, esto está en el capítulo 64, para él, para Jehová, la obra de destrucción y condenación es una extraña obra, pero con misericordia y amor alza el velo de lo futuro y revela a los hombres los resultados de una conducta pecaminosa. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo aquí, esa extraña obra del Señor ejecutándose en la destrucción de la generación antediluviana. Una cita más. Mismo libro, mismo capítulo, página 78. El amor y la justicia exigen los juicios de Dios.
¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia? Están hablando de los antediluvianos. ¿Cómo imploraban, verdad? Otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé. Pero ya no habían de oír la dulce voz de misericordia. El amor, noten esto, porque a veces se nos presenta como que el amor de Dios es contrario al hecho de que Dios mate, o destruya, o castigue. Aquí dice, el amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran término al pecado. O sea, la muerte, el castigo con muerte por el pecado, es también amor. Viene del amor. El amor exigía que los juicios de Dios pusieran término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Otra tempestad se aproxima ahora. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios y el pecado y los pecadores serán destruidos. O sea, aquí, claro, ya está hablando Elena de White en el sentido, está haciendo la transición entre lo que pasó en el diluvio y lo que pasará en este último tiempo. Acuérdense que Jesús dijo que el mundo estaría como en los días de Noé. Y por tanto, el castigo del mundo será como fue, o será análogo al castigo que Dios le dio al mundo antediluviano. Aquel tiempo fue castigado con un diluvio de agua, ahora van a ser castigados con un diluvio de fuego y azufre. Pero la causa va a ser la misma. ¿Cuál? El pecado. ¿Y cuál será el objetivo? La destrucción. Destrucción del pecado y de los pecadores. Bueno, una última lámina por hoy sobre el tema del diluvio. Ah, no, perdón. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Hasta esta lámina. Ahora pasamos entonces a las preguntas, a los comentarios, preguntas y respuestas sobre el tema que hemos estudiado el día de hoy. Dios les bendiga, pastor. Amén. Gracias por este tema. De verdad que lo entendí claro. Está todo muy claro. Me aclaró muchas dudas. Seguir, como usted dice, como buenos verianos, volver a estudiar todo esto. Quiero que me diga, usted leyó, creo que fue del deseo de toda la gente, la página 78, pastor. Ah, lo de la extraña obra. Sí, No, es es la que estoy anotando. página 535. En el deseado de toda la El gente. capítulo 503. 64. Ok. Y en Isaías no cogí cuál era la cita, hermano, perdone. Isaías 28, 21. Gracias. Gracias por el tema. Un tema muy claro, de verdad. Le doy gracias a Dios por tenerlo a usted en el medio de todos nosotros que nos aclara todas las dudas. Dios le bendiga mucho a usted y a su familia. Amén. Gloria a eso. A Dios. Amén, pastor. Gracias a Dios por esta aclaratoria de este tema, ¿no? Por el comienzo, porque sabemos que hay mucho más. Sí, sí, Y, sí. y también, pues, sabemos que en la Biblia hay muchos versículos que hablan claramente de, de esa obra de destrucción de Dios a los pecadores, pues, que no se arrepientan. Y hay un versículo de los muchos otros que encontré sobre el tema, dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que uno de los tantos versículos donde el Señor aclara que Él sí puede destruir el pecado. Amén. Ahí está. Y a ¿Nos los puede dar pecadores. la cita, hermana Ana? Eso está en Deuteronomio 32-39. Gracias. Nada, hermano. Entendiendo
que destruir y matar son lo mismo. A mí también vino a mi mente el versículo que dice en Primera de Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Y el otro está en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien ese texto. Y me gustó algo que comentó, que Dios no mata por matar, porque sea para él un placer, sino que él destruye el pecado. Y al destruir el pecado, pues el pecado está en el pecador. Pero esa parte de la misericordia que Dios tiene, porque ahora mismo Él nos está esperando, Él está esperando que nos arrepintamos, ¿no es cierto? Para tener esa salvación de la muerte eterna. Y hay muchas cosas creo que va a comentar, pastor, pero pues todo esto que viene a mi mente de cómo Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ese es el detalle, que al final el culpable del pecado pues es Satanás. Es correcto. Muy bonito tema, muchas gracias, pastor. Amén, amén. Aquí podemos ver también que el que se aleja de Dios somos nosotros, no Él se aleja, siempre Él está ahí con nosotros. Pero nosotros pues decidimos ser pecadores o estar bajo la cobertura del Padre Celestial. Sí, somos nosotros, por supuesto, los que decidimos alejarnos porque el Señor ejerce primero su misericordia. Y la está ejerciendo. Desde el momento que nosotros nacemos, al nacer nosotros ya condenados, o mejor dicho, el nacer ya es una misericordia, porque si Dios hubiese sido justo desde el principio, sin misericordia, Adán y Eva hubiesen sido castigados y no hubiese habido descendencia. Pero el hecho de que el Señor permitió que nacieran seres humanos y siguieran naciendo, ya es la misericordia. Así que nosotros tenemos misericordia aún antes de nacer. El nacer también, toda la vida que llevamos, porque nacemos en rebelión y muchas veces no nos entregamos a Dios hasta muy avanzada la edad. Toda esa vida es una vida de misericordia. Entonces, realmente lo que se ve es que Dios, lo dice, de hecho lo dice en el nombre de Dios, ¿no? Creo que está en Éxodo, si no recuerdo mal, en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre, él proclama su nombre, o cuando, sí, creo que es allí, ¿no? Éxodo 3, que le dice, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, ¿no? Entonces allí se muestra que Dios se tarda. O sea, Él usa esa expresión que digamos que nosotros hasta cierto punto es negativa, ¿no? El que haya alguien que siempre vaya retardado, ¿no? Bueno, el Señor dice que él se retarda en la ira. O sea, Él es tardo para airarse. O sea, más bien su misericordia siempre es mayor, mucho mayor que su justicia. O que el momento, o sea, el tiempo de misericordia, no consigo el texto. El tiempo de misericordia siempre es mayor que el tiempo de su justicia. Él se tarda, ¿no? Él tarda en airarse. Y también está en el mandamiento. En el mandamiento, en los 10 mandamientos, ¿no? Cuando habla de los idólatras, fíjense que dice, noten el segundo mandamiento, ¿no? Darás imagen, y dice, no te inclinarás ante ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, Dios visita la maldad, Dios castiga la maldad. Visitar aquí es castigar.
Yo visito, castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia hasta la milésima generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí vemos lo mismo, ¿no? El castigo solo dura 4 generaciones. La misericordia dura 1000 generaciones. Entonces, bueno, resalta el nombre de Dios. O sea, Él solo castiga cuando ya no hay otra opción. Cuando ya ha sido totalmente despreciado su misericordia. Por eso es que la Biblia lo llama la extraña obra. Es una extraña obra, porque realmente no es su deseo, no es su plan. Pero una cosa es que no sea su deseo, otra cosa es que no sea su plan. Esa es una cosa. Y otra cosa es que Él no lo vaya a hacer. Lo va a hacer porque ya está profetizado y lo estamos viendo y se ha visto en el pasado que una gran cantidad de seres humanos no aceptan la justicia de Dios, no aceptan los mandamientos de Dios, no aceptan el Evangelio. Entonces, se han aliado y empecinado en aliarse con el gran rebelde. Entonces, bueno, llegará el momento en que serán destruidos, castigados. Esa es la extraña obra. Es extraña porque es lo que Dios poco hace, pero lo hace. Entonces hoy vimos el caso del diluvio. Luego vamos a ver mañana, Dios mediante, el caso de Sodoma y Gomorra. Estudiando el mismo punto. Si Dios fue quien destruyó a los de Sodoma y si Dios fue quien hizo descender fuego del cielo o fue el diablo o fue una consecuencia natural de sus actos. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Nadie más? ¿O será que yo no oigo? ¿Será que estamos? Sí, Yo se le tampoco escucha. digo, pero yo creo que nadie más tiene ninguna Vale. pregunta. Bueno, entonces oremos y continuamos Dios mediante el día de mañana. Amén. Querido bondadoso Padre que moras en lo alto, una vez más te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y ahora que a consecuencia de todas estas controversias, tú nos llevas a estudiar más profundamente estas verdades, también te damos gracias, porque así comprendemos aún más tu verdad, tu carácter. Te queremos pedir, Padre, que así como nos sigues dando sabiduría y entendimiento, también nos des ese espíritu de obediencia, que nos des que veamos estas cosas no solamente desde la óptica de una doctrina, sino también como reflexión, como entendimiento de que tú eres todo amor, tú eres todo misericordia, pero también eres justicia y que el tiempo que tú nos das ahora de misericordia es para que lo aprovechemos, en el sentido de limpiarnos de todo pecado, porque tu juicio viene sobre el pecado y sobre aquellos que se aferren al pecado, aunque sea uno solo. Ya lo hemos visto en tu palabra, que un solo pecado fue suficiente para que tu ira y tu castigo viniera sobre Adán y Eva y fuesen expulsados. Nosotros queremos reconquistar ese Edén que nuestros padres perdieron, por lo cual entonces ayúdanos a entender, Padre, que debemos limpiarnos de todo pecado, que no quede ni siquiera medio pecado en nuestras vidas. No podemos, por nosotros mismos sabemos, ya estamos harto cansados de saber que no podemos. Pero quizás nos olvidamos o nos cuesta entender que solo con la gracia tuya, con el poder de tu Hijo, con tu Hijo viviendo en nosotros por su Espíritu, es posible. Es posible ser perdonados, limpiados de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a que aprovechemos estos tiempos, que no sabemos cuánto es, pero sabemos que es corto, para prepararnos, para limpiarnos de todo pecado y gozarnos en tu Evangelio.
No permita, Señor, que seamos engañados por nadie. Danos ese espíritu de berianos, danos ese espíritu de aferrarnos a un escrito está. Y Señor, como ovejas tuyas te pedimos que no permitas que el lobo o ninguno que está aliado con el lobo nos engañe. Te lo pido para mí, para mi familia, para mis hermanos aquí, que están todos reunidos, para las familias de los hermanos que también están, que son el interés de ellos principalmente. Danos la salvación, danos la liberación, danos la luz. Y en medio de las pruebas presentes que tenemos, como Daniel, te pedimos que nos hagas caer en gracia, porque nosotros hemos decidido y nos hemos propuesto no contaminarnos con las comidas de abominación, ni con las bebidas de abominación, ni con ninguna falsa medicina. Sé tú con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén, amén.